Y bueno, está con nosotros, como les decía anteriormente, un gran amigo, una persona muy conocedora de la política internacional, de la geopolítica internacional, y está con nosotros Janel Ferreras. Bienvenido, Janel. Un placer, Pedro. Para ¿Cómo mí estás? un privilegio ser el primer invitado de esta nueva temporada y sobre todo agradecido de tu gentileza y tu amistad. Pienso que del primer momento que te conocí me di cuenta que eres una persona excepcional con valores fundamentales que escasean en la vida y sobre todo que puedes hacer de un vínculo de amistad un vínculo perpetuo y casi permanente. Siempre que me necesite voy a estar presente. Muchas gracias, Janel, muchas gracias. Además eres mi profesor, tengo que decirlo. Eres mi profesor preferido de inteligencia artificial y para mí, amén a que manejamos la materia también, eres de las personas en el territorio dominicano, de las 3 personas que mejor maneja la inteligencia artificial. Sí, la verdad es que hace bien poco tiempo nos invitaron para una conferencia y la única persona que confié para poder sustituirme, porque yo en aquel día tenía 2 conferencias, fue en Janel y bueno, la verdad es que el éxito fue rotundo. La verdad es que los asistentes allá pues tuvieron una gran aceptación y muy contentos con la conferencia de Janel sobre temas de inteligencia artificial. Janel, hay una crispación importantísima en la política mundial. Eh, en estos días hay una asamblea de la ONU. ¿Cómo ves tú qué es lo que puede pasar en esa asamblea? ¿Qué acuerdos pueden salir? ¿Y cómo ves tú esa crispación que está en el mundo? Europa con Estados Unidos, con el tema arancelario, China y Estados Unidos, Israel con muchos frentes abiertos. ¿Qué está pasando? Mira, la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas es un organismo que todos los años se reúne en las instalaciones en la ciudad de New York para debatir los temas más importantes de la humanidad. Y en los últimos 10 años, el tema que ha mantenido vigencia dentro de esa asamblea es el cambio climático. O sea, el medio ambiente sigue siendo el principal tema por las consecuencias que se derivan a partir de un manejo irresponsable sobre el medio ambiente y el cambio climático. Todavía la humanidad no ha podido establecer de que fuera de este planeta existe vida, o por lo menos no de la forma en que vivimos en el planeta Tierra. Entonces, partiendo de esa realidad, donde no hay otro espacio donde el ser humano pueda convivir y coexistir con la naturaleza, nos queda entonces tener un manejo amigable y sostenible con el medio ambiente. Yo pienso que a partir de ese punto, el segundo punto importante sigue siendo el enfrentamiento entre los dos grandes bloques de la humanidad, representado en este momento por el G7, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón y otros países europeos, y por otro lado entonces los BRIC, que en la primera etapa, cuando inicia con 4 estados, Brasil, Rusia, India y China. Un año después de su creación, entonces entra el primer país sudafricano en pertenecer a un bloque hegemónico mundial como es Sudáfrica. Luego empieza entonces la apertura y en el BRICS ampliado entran 6 estados más, dentro de ellos Irán, Etiopía y otros estados importantes, creo que Emiratos Árabes. Ahora, Indonesia. ¿Qué pasa en las Naciones Unidas y cuál va a ser el tema de mayor encripación entre los estados? Es el reconocimiento por estados tan importantes como el Reino Unido, Portugal y otros estados sumamente importantes del Estado palestino. Ya Israel ha fijado una posición y a veces yo pregunto, ¿hasta qué punto la posición de Benjamín Netanyahu es la posición del Estado de Israel, herencia de Abraham, de Jacob, de la tribu de Judá? ¿Hasta qué punto ese Israel de la Biblia, de los que somos judeocristianos, se corresponde al Israel manejado por Benjamín Netanyahu? ¿O hasta qué punto el primer ministro, el jefe de la política internacional y de la política bélica de Israel, Benjamín Netanyahu, podrá abrirse frente con tantos estados en el mundo que está solicitando un cese al fuego en la Franja de Gaza? Ya la ONU ha establecido que en la Franja de Gaza se está cometiendo un genocidio
Y eso ha provocado que, por ejemplo, el propio Estados Unidos, que frente a Israel tiene una política dual o bipolar, porque por un lado el jefe del Departamento de Estado le hace una visita oficial a Benjamín Netanyahu y por otro lado entonces Naciones Unidas y Estados Unidos pretenden colocarle aranceles a Israel como un método de presiones internacionales para que cese el fuego en la Franja de Gaza. Cuando yo evalúo, Pedro, el día donde los rebeldes de Hamas supuestamente penetran a ese aeropuerto abandonado, donde se elaboraba un concierto, que después que investigué me di cuenta que era una fiesta para el orgullo gay, que va contraria a la tradición judeocristiana. Y yo dije, bueno, pero el que planificó eso es un genio, porque va a salir del grupo del partido Hamas, va a salir de aquellos desviados y va a tener la justificación necesaria para devastar la Franja de Gaza. Si fue que lo planificaron, es un genio. Ahora, lo que se ha visto después de esa incursión de esos rebeldes por aire, mar y tierra, no corresponde la respuesta con el daño. No sé si me explico. Sí. Porque la realidad es que lo que ha sucedido en la Franja de Gaza es para que el mundo consciente por lo menos se detenga y observe de que no es necesario que niños que no tienen conciencia mueran producto de una batalla que todavía no conocen. Porque ¿qué conciencia puede tener un niño de 6 años de edad sobre lo que es terrorismo o sobre lo que es un partido político? Cuando entendemos que en Palestina hay 2 partidos principales, uno secular y otro religioso. Me refiero a Fatah y a Hamas. Pero ¿hasta qué punto el mundo mira para otro lado mientras cientos de mujeres y ancianos mueren? En ese mismo tenor, Israel, que es una de las principales potencias del mundo a nivel bélico, e incluso a nivel tecnológico, tiene que arrasar la Franja de Gaza a tal nivel de matar a población civil, a niños, mujeres, sin ningún tipo de miramiento, y no tiene la capacidad de atacar solamente a los puntos de ese grupo terrorista. Lo que sucede es que mira, lo primero es la narrativa, Pedro. Nosotros en Occidente tenemos la desdicha que el 95% de los que opinamos o escuchamos análisis desde Occidente, escuchamos una sola campana. Así es. Y al escuchar una sola campana, todas las opiniones, incluyendo las de nosotros, la mía, la suya, puede estar tendenciada a la narrativa de un solo lado. Hamas ganó las elecciones en Palestina y nunca se lo quisieron reconocer. Si los métodos del partido Hamas son métodos arbitrarios, medievales, criminales o terroristas, eso en el fondo nosotros no lo podemos definir tan claro. Ahora, la realidad es la siguiente. Ese concepto tiene 3 niveles. El histórico bíblico, que tiene que ver con esa promesa al padre Abraham, que sale de Ur de los Caldeos en la antigua Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris. De ahí, de hecho, Abraham es de Irak. De esa zona de Irak es que sale Abraham. Y cuando el pueblo de Israel está cautivo, bajo el dominio y la esclavitud de Egipto, mira, ese recorrido que hace el pueblo de Israel por esos años, rondando en el desierto, es precisamente el mismo lugar donde está el conflicto actualmente, el estrecho de Bab el-Mandeb, el canal de Suez, hasta llegar a la Franja de Gaza y la tierra prometida. Pero también tiene el conflicto geopolítico a partir de la creación del Estado de Israel en el año 1948, después de la declaración de precisamente esa 80ª Asamblea de Naciones Unidas, donde el mundo crea una de las primeras resoluciones de las Naciones Unidas, fue precisamente la creación de ese Estado de Israel. Pero si nosotros vemos el componente histórico, Pedro, antes de que el pueblo de Israel llegara allí, ya allí existían esos habitantes de la Palestina.
que son los mismos filisteos. Entonces, esa tierra que está en conflicto es la misma tierra de Sansón y Dalila. ¿De dónde era Sansón? Sansón era de Israel, uno de los jueces, y Dalila era una palestina. Pero precisamente hoy, con este nuevo conflicto producto de esa fiesta en un día religioso para el pueblo de Israel, donde rebeldes de Hamas penetran por aire, mar y tierra, yo me pregunto, ¿pero hasta qué punto nosotros no vamos a creer que el sistema de inteligencia más efectivo que tiene Oriente Próximo y posiblemente uno de los organismos de inteligencia más eficaces del mundo, como es el Mossad, no se diera cuenta que lo iban a penetrar por aire, mar y tierra? Eso como que me crea mucha suspicacia. Pero en el fondo, las Naciones Unidas va a poner en esta asamblea, y usted se va a dar cuenta porque los discursos, las discusiones empiezan a partir de mañana, cómo esas reuniones bilaterales de los estados poderosos están girando el torno al freno de esa guerra. Y hay gente del G7 y hay personas de los BRIT a favor del pueblo palestino. Y en ese mismo aspecto, ¿cuáles son las características de esa creación del Estado palestino? Es decir, ¿dónde estaría el Estado palestino? ¿Sería ahí mismo en la franja de Gaza? ¿Y cuáles serían lo que se está solicitando para crear ese Estado? Y recordemos también, como tú lo has dicho, que en su momento, por circunstancias de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, se creó el Estado de Israel. Claro. Parece un poco ilógico que el propio Estado de Israel se oponga a la creación de un Estado palestino, que eso va a permitir la paz. Además, cuando se crea el Estado de Israel en el componente histórico reciente, porque el 1900 es ayer, estamos hablando del siglo XX, Sí. Y el pueblo de Palestina tiene más de 3.000 años ahí, mucho antes de Jesús. Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, hay una serie de componentes religiosos, porque allí están enfrentadas dos de las religiones abrahámicas. Es más, las tres. La primera religión abrahámica es el judaísmo, que es prácticamente la que contempla los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero luego, si la memoria no me falla, me disculpan los evangélicos cristianos, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros. Esos 5 libros son los que rigen esa religión llamada el judaísmo. Luego viene la segunda religión abrahámica, que es el cristianismo, que separa la era del mundo en dos, antes y después. De hecho, nosotros estamos en la era cristiana del 2025, después de Cristo. Y finalmente, entonces, la última religión abrahámica, que es asumida por el profeta Mahoma, prácticamente 650 años después de Jesús, en el siglo VII. Y esa profesión de Mahoma, cuando muere Mahoma, se divide en dos principalmente. Los musulmanes sunitas, que son los de la tradición del maestro de la Suna, y los musulmanes chiitas, que son la descendencia del yerno y primo del profeta Alí, que se casa con la hija del profeta a solicitud de él. Pero estas religiones están enfrentadas precisamente por los símbolos del padre Abraham. ¿Dónde está la mezquita de Al-Aqsa? ¿Dónde están los símbolos importantes de la peregrinación de estas religiones? Y en el fondo, todos estos conflictos son religiosos. Sí, eso está claro. Ni siquiera son por alimentos, no son por agua, como tiene el conflicto de Pakistán y la India por las aguas del Indo. No son conflictos por territorio como las tensiones entre China y la India, por esa región cercana al Himalaya. No son tensiones por la región de Cachemira, entre la creencia de Pakistán y la creencia del Estado de la India. No, es por un tema religioso. Y las religiones tienen un componente especial en términos bélicos. ¿Cuál? Que para los musulmanes, por ejemplo, morir en combate es ganar la gloria. Pero no cualquier gloria. Es ir al cielo con una cantidad de vírgenes, teniendo hasta la eternidad garantizado el éxtasis
que el hombre conoce como la eyaculación. Entonces, partiendo de esa realidad, nosotros en la República Dominicana, viendo desde lejos este conflicto, no lo vamos a entender. Porque si aquí una persona cae herida en un conflicto bélico, va el Darío Contreras, y si muere, un velorio y 9 días de rezo. Exacto. No, allí no. Allí es que si muere en combate, es la gloria del que muere. Y bendice a la familia que queda. Entonces, yo no sé hasta qué punto el mundo podrá lidiar con estas tensiones religiosas que han causado más muertes que la propia salvación de los creyentes. Son temas muy profundos. Y yo diría que, y me vas a confirmar, la gran mayoría de las guerras a lo largo de la historia de la humanidad han sido por temas religiosos. Desde la época de las cruzadas hasta la fecha de hoy, el mayor porcentaje de guerras ha sido por religión. El mundo tiene 3 componentes por la guerra, fundamentalmente. El mundo ha entrado en guerra por aguas, por alimentos y por religiones. Pienso que si hacemos una pregunta profunda... Las dos primeras sería territorial. Territoriales, sí. Que también incluye guerras sentimentales. Guerras sentimentales. Pero las guerras más profundas han sido guerras por las creencias religiosas. De hecho, cuando tú evalúas el comportamiento del Führer, ¿qué había detrás de ese pensamiento? Había una raza superior, pero partiendo de un conocimiento, de una creencia, de un dogma, de un yo sí, pero tú no. Pero esa ha sido la principal situación de la mayoría de los países latinoamericanos también, que viene con esa creencia judeocristiana. Yo quiero que tú sepas que cuando de esta región de Asua de Compostela, Cortés y Pizarro salen, el que termina llegando al Perú prácticamente encierra a uno de los líderes aborígenes de esa región, porque cuando le dijo sobre la Biblia la dejó caer. Y en esa visión arbitraria y cerrada de ese componente religioso fue precisamente que se instauró este proceso de colonización en principio. Nosotros estamos, este programa es en vivo, nosotros estamos a 2 días de celebrar el Día de la Merced, patrona del pueblo dominicano, pero ¿de dónde viene? El 1218, en el siglo XIII, se le apareció a 3 españoles y desde Barcelona, España, se establece la devoción por una orden, la Orden de la Merced, de la Misericordia, y ya nosotros vamos por aquí que varios países, incluyendo Perú, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, le rinden honor a esa Virgen de la Mercedes, que se convierte en patrona del pueblo dominicano por una real cédula del año 1700 y tanto, 1722, y que luego Juan Pablo Duarte, como uno de los religiosos al que se le apareció esa Virgen de la Merced, era un dominico, y la orden de los dominicos fue la que dio un origen fundamentacional al Estado dominicano. Juan Pablo Duarte establece desde la propia fundación de la República que esa Virgen de la Merced es la patrona del pueblo dominicano. Así es, y no solamente del pueblo dominicano, sino también de la ciudad de Barcelona. Claro, porque de allí nace. El miércoles es día festivo también en Barcelona, claro. Y allí mismo también está la montaña de Montserrat, en que está la Basílica de Montserrat, en que se le llama a esa Virgen la Moreneta. Exacto, y establece también de que la primera iglesia mariana del continente americano, escucha bien, está en La Vega. El primer centro mariano del Nuevo Mundo está en una montaña de La Vega Real. Y la gente aquí no lo sabe. De hecho, aquí también tenemos una iglesia de Nuestra Señora de la Merced en la zona colonial. Entonces, ese componente religioso, empalmando esto con todo lo que hemos hablado, te da la visión a ti de la importancia que tiene la visión religiosa para los ciudadanos del mundo. Porque la religión, para los que creemos, es una doctrina de vida, y para los que no creen es un dogma de seguimiento. Sin la religión no era posible establecer la conducta de los seres humanos a partir del descubrimiento de América. De hecho, la grandeza de España
marcando distancia de los franceses, los ingleses y los holandeses, y por qué no de los portugueses, era precisamente la sincronización entre la iglesia, la capitanía y la alcaldía, entre el pueblo llano. Por eso fue que en Santo Domingo el mestizaje fue cuasi perfecto, a diferencia de otros estados. Bueno, no me equivoqué cuando dije que Janel realmente tiene materia por doquier. Nos vamos a ir a una pausa para después seguir hablando con Janel, pero yo quiero hablar de algunos temas que normalmente en la República no se tocan y que si nos fuéramos a hacer encuestas o nos fuéramos a la población a preguntarles, muy posiblemente desconocerían de qué estamos hablando. Él acaba de hablar de los BRICS, yo quiero que me hable de los BRICS, pero también quiero que Janel me hable de la crispación que hay ahora mismo en la política entre la izquierda y la derecha. Durante muchos años ha habido como que no se diferenciaba mucho la izquierda y la derecha, sobre todo aquí en Latinoamérica, pero ahora mismo ya está habiendo tendencias muy de izquierdas, tendencias muy de derecha y con crispaciones realmente muy importantes que están incluso llevando a asesinatos. Lo vamos a hablar después de la pausa. Seguimos en Liderazgo Noticioso a través de la plataforma La Nave Digital. Nos pueden seguir tanto en Facebook como en YouTube y también a través de la plataforma de lanavedigital.com.do, donde nos pueden estar siguiendo en vivo. Y antes de la pausa comentaba que yo quería que Janel, gran conocedor de todos estos temas, nos hablara de lo que es el tema de los BRICS. Yo me adelanto a decir, y él me va a decir si me equivoco o no, los BRICS es un grupo de países decididos a terminar con la hegemonía del dólar, un grupo de países que se unieron desde China, Rusia, Brasil y otros países, a los cuales también se han intentado agregar Venezuela, por ejemplo, que hasta ahora creo que le negaron la entrada. Y hay otras muchas cosas alrededor, pero básicamente es crear un enfrentamiento o una anulación de que la moneda del dólar sea la moneda circulante en el mundo entero como moneda oficial. Particularmente, yo lo que no he visto hasta ahora es la creación de una moneda por parte de ellos. Eso me ha extrañado mucho. Incluso en algún momento dado se estuvo hablando de que pudiera ser una moneda digital, pero hasta ahora sí que yo he visto reuniones, muchas adhesiones de otros países, pero no he visto ese paso adelante para crear una moneda propia que fuera la que pudiera de alguna manera competir con el dólar como moneda de curso legal a nivel mundial. Háblame un poquito sobre todos estos temas. Mira, en el caso de los BRICS iniciaron con 4 estados, Brasil, Rusia, India y China, un año después de su creación, y el nombre de BRICS lo da un periodista europeo haciendo Sí, las iniciales de los países. Exactamente. Luego, al entrar Sudáfrica, le ponen BRICS con el S. Con la apertura del BRIC ampliado, los BRIC Plus, entra Etiopía, entra Irán, entra los Emiratos Árabes, Indonesia y otros estados. Había una intención de que Argentina entrara, estaba aprobado, pero al cambio del gobierno de Milei, ellos abortaron su inclusión dentro de los BRIC. Sí, por un tema de derecha y de izquierda. Sí, claro, además está claro que Milei es favorable a Donald Trump. Sí, y no, porque Donald Trump no había llegado. Es favorable a un orden donde la mano del Estado no tenga esa protección. Exacto. En el caso de los BRIC, hay una situación compleja y es que algunos estados siguen teniendo el dólar como la moneda internacional de intercambio comercial. Los commodities internacionales que esas empresas de carácter privado utilizan es el dólar. El dólar sigue siendo una realidad. De hecho, el dólar tuvo una caída que prácticamente se vio muy afectada producto de la guerra, pero cuando los países europeos se involucran en el tema de la crisis entre Rusia y Ucrania, el dólar en algún momento se vio casi a la par del euro. Desde su creación hasta la fecha,
nunca el euro estaba por debajo del dólar. El tema es que la mayoría de los estados en el mundo, tanto en el continente americano, europeo, africano y asiático, las personas cuando van a salir de su estado, la moneda que compran para hacer una transacción internacional es el dólar. Entonces, partiendo de esa práctica cuasi cultural, tú le preguntas a cualquier dominicano, usted va para Estados Unidos, ¿qué va a comprar el dólar? Pero si va para Japón, va a comprar el dólar. Si usted decide ir a Colombia, va a llevar dólar. Pero si decide ir a Argentina, va a llevar dólar. Hay un segmento importante de la población internacional, sobre todo los viajeros frecuentes, Pedro, que están utilizando sus tarjetas. Y no importa qué usted haga, usted paga con su tarjeta de crédito. Ahora bien, el banco suyo le va a hacer la transferencia en dólar. Lo que significa que sin importar que usted ande con el papel del dinero, su tarjeta va a monetizar la transacción en dólares. Pero cuando usted hace una compra digital en Amazon, en eBay o en cualquier sistema de plataforma, usted se lo van a computar en dólar. Exacto. Entre la normalidad del comercio y la cultura del comercio, el último se sobrepone. La gente siempre va a utilizar la moneda confiable. Y hasta el momento el dólar sigue siendo la moneda confiable. De hecho, hay un caso especial. En ningún otro país del continente americano se mueve más el dólar fuera de Estados Unidos que en Venezuela. O sea, prácticamente el papel que corre en toda Venezuela es el dólar. Y tú preguntas, pero ¿cómo es posible si Venezuela tiene un bloqueo económico? ¿Por qué no lo tiene Cuba? Bueno, porque la mayoría de los comercios en Venezuela, para manejar la inflación y la debilitación del bolívar, terminaron comprando y pagando y vendiendo en dólares. Y así esa fluctuación entre demanda, oferta y demanda, no se siente tanto porque tú podías comprar un inventario en 100 millones de bolívares y al otro día ese mismo inventario reponerlo te costaba 200 millones de bolívares. Entonces cuando tú haces la venta en el costo inicial de la compra, prácticamente tú perdiste el capital en una sola noche. Y para evitar eso entonces se compra en dólar y se vende en dólar. Pero la realidad es que los miembros del G7, por otro lado, también tienen algunas diferencias. Porque dentro del G7 no todos están de acuerdo con la política monetaria, a pesar de que la llegada de Trump pudo alinear el pensamiento del G7. Date cuenta que todos los países del G7, antes de la campaña de Trump, estaban muy cercanos a los postulados de Kamala Harris y de Joe Biden, del Partido Demócrata. Pero cuando llegan los republicanos, que Trump dice, no hay problema, a partir de ahora vamos a hacer la estrategia de las plataformas de aranceles, las tablas de aranceles. Mucha gente pensó que eso era un tema económico, eso no era un tema económico. Los aranceles es una estrategia geopolítica de Donald Trump. Donald Trump estableció y dijo, yo voy a hacer Estados Unidos grande. Exacto. Y en el funeral del Papa, todos los países querían una reunión bilateral con Donald Trump. Entonces, él tuvo razón. Tú puedes estar de acuerdo o no con él, pero Estados Unidos se colocó en la agenda mundial, ¿sí o no? Claro. Todo el mundo quiere un encuentro con el presidente de Estados Unidos, ¿sí o no? De hecho, aquí en la República Dominicana, que nosotros tenemos una diplomacia diferida hace años, y qué bien que sea así, el 99% de los medios comunicacionales de este país celebraron de que Estados Unidos no colocó a la República Dominicana dentro de los países que iba a tener que pagar una tasa X por la solicitud de visa. Todo el mundo aplaudió. ¿República Dominicana está exonerado? No, porque tenemos una diplomacia diferida. Claro. Por eso, nosotros recibimos aquí al presidente de Guatemala cuando ganó, porque fue un ordenamiento. Por eso nosotros, a pesar de haber emitido un comunicado rechazando la invasión de Rusia de Ucrania, años después recibimos al canciller ruso aquí. Y la gente puede ver como, ven acá, pero los dominicanos son incoherentes. No. Nosotros pertenecemos a una diplomacia diferida.
ya Rusia se alineó con Donald Trump. Entonces, si se alineó Rusia con Donald Trump, el canciller ruso tiene que ser recibido en todos los estados que Donald Trump maneja, incluyendo la República Dominicana. Con la llegada de Donald Trump, digamos que se truncó lo que se decía de un orden mundial que llevaba una dirección bastante clara. Y con la llegada de Donald Trump, evidentemente, eso cambió y aparentemente hay una dirección hacia otro orden mundial. Por lo menos se rompió. Exacto. Esa libertad. Por ejemplo, el levantamiento cultural. Exacto. Pero, ¿cuáles son los tres elementos del otro bloque, Pedro? Primero, levantamiento de frontera. O tú piensas que es verdad que un ciudadano latinoamericano iba a llegar a la frontera con Estados Unidos y que iba a decir, no, yo vengo para Nueva York. Ajá, si yo tengo a Pedro allá. Deme el número de Pedro, tal. A lo Pedro, ¿usted recibe a Janel? Sí. Ok, mire, ese celular lléveselo y manténgase en la corte. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Tú crees que eso iba a ser así? Entonces, ese levantamiento de frontera por esa ala socialista, donde se ubica la izquierda, la izquierda tiene tres gobiernos fundamentales: los comunistas, los socialistas y los socialdemócratas. Ligeramente se inclinan hacia el pensamiento de izquierda. Sin dejar de decir, porque este es un programa que queda colgado en la red y que es educativo, que para los niños y para los jóvenes, hablar de izquierda y de derecha es trasladarnos a la Asamblea Francesa del 1789, en el siglo XVIII, cuando el rey Luis XVI y su esposa, María Antonieta, prácticamente se burlan de la población. Eso lleva a una revuelta ciudadana y esos pensamientos intelectuales se colocan de un lado y del otro por ese pensamiento que se había cultivado en la población. Mientras los revolucionarios se colocaron en la asamblea de forma fortuita del lado izquierdo, los que protegían al rey, los conservadores, se pusieron al lado derecho. Entonces de ahí viene la teoría de izquierda o de derecha. Se sentaron fortuitamente, como cuando usted se sienta en el curso con los amiguitos, con lo que usted se siente mejor, los que tienen mejor manejo de vocabulario o los que tienen ideas afines. Usted se sienta en un lado, se sientan atrás, y los que hablan poco se sientan delante. Así mismo se sentaron en la Asamblea Nacional. Y partiendo de allí entonces nace el pensamiento de izquierda y de derecha. Para no perder la dinámica de lo que yo te estaba hablando del orden mundial, algunos analistas le han dado mucha importancia a la visita de Donald Trump al Reino Unido, la cuna de la banca tradicional, y están hablando de que ese va a ser el inicio del nuevo orden mundial económico, que va a haber una nueva economía a partir de esa visita. ¿Qué opinas sobre eso? Yo pienso que sí. Nosotros tenemos que saber que Estados Unidos parte precisamente del Reino de Inglaterra. Las 13 colonias se desprenden de allí. Y Donald Trump quedó muy impactado porque en su feedback personal, Donald Trump estableció de que nunca en su vida había recibido un recibimiento, valga la redundancia, de tanto nivel, con tantos símbolos del poder. Nosotros que estamos hablando de los 3 niveles de la IA, donde los aparatos se comunican entre sí, a Donald Trump lo recibieron con un carruaje de caballos, pero con una corte también de caballos, todos de un color. Y lo recibe el príncipe cuando él aterriza en los jardines del Palacio de Windsor, y luego el rey lo recibe con todos los componentes de una celebridad. De rey a rey, se podría decir. ¿Qué se trató allí? ¿Por qué ir esa visita? ¿Por qué el reino de Inglaterra le brinda ese nivel tan amplio al presidente Donald Trump? Bueno, precisamente por lo esa... que tú dices, prácticamente honores de rey. Sí, honores de rey. Honores, y no de cualquier rey. Y no de cualquier rey.
Yo pienso que en Latinoamérica, como somos tan parejeros, ahorita aparece un presidente de este lado que quiere que lo reciban así. No lo van a recibir así. No, Imposible. no lo van a recibir así. Hermano, habilitaron la corte celestial de la tierra, prácticamente, Sí. caballos, pero una cosa hermosa. Y vemos cómo es prácticamente trasladarnos a la época medieval. ¿No? Y vimos un almuerzo, creo que era almuerzo o cena, donde una mesa grandiosa, donde estaban todos los grandes poderes económicos occidentales. Exactamente. Entonces, yo pienso que al mundo, en este enfrentamiento entre izquierda y derecha, en este concepto del mundo, donde el mundo sale en dirección opuesta a lo que conoce, en un momento la mayoría de los países en América Latina estaban corriendo hacia la izquierda. Luego usted ve que los de izquierda se van para la derecha y viceversa, porque el caso de Colombia es la llegada de Petro. Pero mira cómo vuelve Lula después de Bolsonaro. O sea, mira cómo el mundo después de la pandemia salió corriendo en dirección opuesta a lo que conocía por un proceso que se llamó la falta de solidaridad. Yo pienso que la República Dominicana es uno de los pocos países donde el pensamiento político no ha variado desde la muerte de Trujillo. Aquí parecemos un mismo gobierno todo el tiempo. Pero el mundo ya no necesita, Pedro, tener un componente único, sino dual. Yo necesito darte las garantías jurídicas y de Estado para que tú produzcas riquezas, pero que con esa riqueza tú me pagues los impuestos y yo garantizarle al camarógrafo salud, educación, vivienda y alimentación de calidad. Porque eso no existe de que el mundo somos iguales, eso es mentira. En el mundo no somos iguales. Porque la igualdad en el mundo la da un componente personal que se llama el sacrificio. Si tú y yo nacemos el mismo día, en la misma casa, bajo el mismo techo y somos mellizos, aún así no somos iguales. Con el mismo plato de comida, con la misma educación no somos iguales. Porque si yo me levanto a las 5 de la mañana y le limpio los zapatos a mi papá, y tú te levantas a las 8 de la mañana solamente para ir para el colegio, es muy probable que el viernes mi papá me dé a mí 5 pesos más que a ti por el esfuerzo. Y eso no significa que él te quiera a ti menos que a mí. Es que él ha visto en mí un sacrificio que no ha visto en ti. Y el sacrificio es la educación, el esfuerzo, la garantía, el estudio, la permanencia, el sacrificio, la trayectoria, todos esos componentes que diferencian a un ser humano de otro. Tú no puedes pensar, a pesar de que nosotros tenemos, reitero, porque este país tiene una situación especial. La República Dominicana, como otros estados de Latinoamérica, la degradación se está premiando por encima de lo correcto. Y lo incorrecto se ve como correcto y lo torcido se ve como derecho. Porque estamos marcando una línea peligrosa que es la evaluación del ser humano por la rentabilidad económica. Y como el chipero, el que vende sustancia controlada, tiene éxito, hay mucha gente que dice, bueno, pero Pedro, que dura 5 días hablando de inteligencia artificial estudiando, no tiene un BMW 2026. No, ese BMW lo tiene Juan de los Palotes. Y Juan de los Palotes lo que hace es que vende sustancia. No, eso es otra cosa. Totalmente. Ahí no se mide el ejercicio de izquierda y de derecha. Esos son atajos de la vida que al final tienen algo en común. Todos terminan mal. Sí. Tú estabas comentando que desde Trujillo para adelante la República Dominicana no ha cambiado prácticamente el sistema político. Pero hace un sistema político más hacia la izquierda que hacia la derecha. No, el sistema dominicano siempre ha sido para proteger al que más tiene. Por eso el tema eléctrico. Aquí paga la luz la clase media. El pobre no paga porque no tiene para pagarla, supuestamente, pero tienen aire acondicionado todos. Y el rico tiene su conexión directa, la Conect. Y es el dueño del sistema. Pero entonces me estás diciendo que ha sido más una política de derechas. No, nosotros tenemos una política especial. Siempre para los que más tienen. Aquí nunca se ha protegido al pobre. Nunca. Nunca es nunca. Y el pobre, en los últimos 30 años, ha bajado a la degradación más profunda en 182 años. Bueno, si la pobreza dominicana, que tuvo una fórmula interesante, que es a través de la música y del mundo urbano,
del lavado de activos, del chupero y del vende droga ha progresado. Y por eso algunos pobres que vienen de abajo entienden que el progreso ha sido gracias a esas cosas mala vida y se muda en la torre y compra el vehículo y frontea con lo que tiene. Pero eso no es lo correcto, aunque tengan éxito. Éxito temporal y visible ante el ojo invisible humano, valga la redundancia. Pero no es a eso que me refiero. En base a lo que tú estás comentando, si tuviéramos aquí a Luis Abinader o a Gloria Reyes o a Tony Peña, nos estarían hablando de la cantidad de tarjetas, supérate, la cantidad de ayudas, entrega de medicamentos. Y yo a veces pienso que con ese mismo discurso a veces se contradicen cuando dicen que hay menos pobres, pero en cambio están dando más ayudas. Es que la demostración de que un Estado fracasa es precisamente la presentación amplia de un programa de ayuda. Mientras mayor es la ayuda en un Estado, más fracasado es la política monetaria. Porque lo que se supone es que nadie necesite tarjeta, que nadie necesite subsidio y que nadie necesite medicina. Porque tengamos un sistema garantizado. Lo que pasa es que al rico le interesa que él tenga seguro médico para ir a la Florida, pero que tú dependas de que lo llame a él para beberte una pastilla de aspirina. Ese es el detalle. Los programas sociales tendrían que ser una excepción. Pero es que los programas sociales tienen que existir, pero no debe ser la principal amuleta de una sociedad. No. Debe de existir de que si yo voy a un hospital, porque decido ir a un hospital, ese hospital tenga toda la garantía de una clínica privada, porque yo tengo una seguridad social. Lo que sucede es que nosotros, reitero, tenemos una situación que amenaza a todos los sistemas productivos y de asistencia social de la República Dominicana, que no lo tiene ningún país en el mundo, que se llama la masiva presencia haitiana. A nosotros tener que cargar, gracias al presupuesto dominicano que tiene, nosotros tenemos una carga impositiva muy mínima. Esa es la realidad. Nosotros no somos una sociedad que pagamos impuestos como pagan en Estados Unidos, ni mucho menos en Europa. Pero con esa mínima carga impositiva que tenemos, también tenemos que cargar con el pueblo haitiano. Hoy, hay más haitianos que en toda nuestra historia. Aquí están hasta los productos de los haitianos penetrando en los supermercados. Ahora vemos una línea de ron haitiano de alto lujo en la mayoría de los supermercados privados del país, y los haitianos están a larga y ancha. Entonces, toda la pobreza haitiana, que es amplia, porque si hay una población sádica a nivel de riqueza son los haitianos concentraron sus riquezas en un 2% de la población y dejaron a un 98% en la pobreza más espantosa. Esa pobreza espantosa, más la riqueza apabullante, hoy la tenemos en República Dominicana. ¿Fracasó Luis Abinader con la política migratoria con Haití en relación a lo que él hablaba en la oposición y lo que ha ocurrido en estos 5 años de gobierno? No, el fracaso no fue de Luis. Luis no tiene nada que ver con eso. Y la gente puede verme a mí como un defensor del presidente, y no es así, no se trata de eso. Ha fracasado la República Dominicana. Y hoy República Dominicana está en cuidados intensivos. Pero al mando de la República Dominicana, hoy por hoy está Luis Abinader. Sí, no, pero no es un tema del presidente de turno. Porque el problema es ese, que lo vemos como un presidente de turno. Y nosotros desde el año 1996 hasta la fecha estamos entregándole a la República Haití. ¿Te refieres que es un fracaso global, inclusive toda la ciudadanía, cuando, por ejemplo, hay personas que están comprando productos a los haitianos? No, es que tenemos una población que no conoce nuestra historia. Mira, el ADN de la historia de un país, el ADN de la historia de un Estado es la cultura. Y nosotros hemos perdido la cultura que dieron origen a la sociedad dominicana. Nosotros tenemos una población mundial a la que debemos respeto y tenemos que cargar de gratitud, que es a España. Porque sin España y el postulado de la reina del 1513, el mestizaje no fuera posible. ¿Cuál es la diferencia entre la República Dominicana y Haití? En términos sencillos. Que los españoles permitieron, a partir del 1513, de que el blanco, el negro liberto y el aborigen se casaran.
y que en todos los parques de la región de la isla de Santo Domingo habían tres instituciones fundamentales entre sí. La capitanía, que representaba los intereses del rey, la alcaldía, que representaban los ciudadanos criollos españoles en esa población, y la iglesia, que regía. Por eso era que la mayoría de los religiosos de España que llegaron aquí eran unos veedores de los derechos humanos, la mayoría. Y podrían ellos entonces, a través de qué, de esa visión cristiana, evangelizar. ¿Por qué tú piensas que cuando se habla del descubrimiento de América se dice encuentro de dos mundos, descubrimiento y evangelización? Porque ellos estaban descubriendo, pero descubriendo para los de allá, los de aquí estaban aquí. Claro. A diferencia de eso, los haitianos y africanos no se mezclaron nunca. Los franceses no permitieron eso. Los franceses no hacían extensiones de Francia. Mientras nosotros teníamos un virreinato, ellos tenían una colonia. De este lado no hubo colonia. No hubo colonia. Hubo población. Hubo mezcla racial. Hubo una cofradía entre el potentoso San José de Mendoza y los negros de Mandinga. Por eso aquí en Santo Domingo Este nosotros tenemos un plato que tiene prácticamente los mismos años que tiene el encuentro de los dos mundos, que es el Gallán de San José de Mendoza, que es uno de los platos que simboliza más esa relación entre el blanco y el negro. Por eso mi color y el tuyo se entienden perfectamente en un espacio de sociedad, y nosotros no vamos a salir de este espacio a matar una gallina para bebernos la sangre, porque no somos primitivos. Entonces, en Haití no hubo esa situación. En Haití, el 97% de los que lograron la independencia eran negros africanos, 67% puro de África y un 30% nacido en la colonia de San Domingo. Bueno, el tema está tan interesante que yo me voy a permitir a mí mismo, como director ejecutivo de la nave ahora en estos momentos, que el programa se extienda un poquito más de la hora de manera excepcional. Porque yo quiero hablar con Janel de un tema bien interesante, que lo hemos hablado, lo hemos tocado con pinceladas, que es lo que está pasando en el mundo ahora mismo a nivel del extremismo de la derecha y de la izquierda. Acabamos de ver cómo en Estados Unidos pues acaban de matar en un asesinato a Charlie Kirk, y en un asesinato yo diría que con muchas similitudes de un muchacho joven, prácticamente menor de edad. También ocurrió lo mismo, un asesinato político en Colombia, con de alguna manera ciertas similitudes en cuanto a la forma del asesinato. Y lo que está claro es que eso se está llevando y se está hablando en las calles de que son asesinatos políticos de la izquierda y la derecha. La extrema de la derecha está diciendo que ellos, mientras han sido, digamos que han conversado a nivel de política, la izquierda lo que está es matando. Estamos viendo en España con gran crudeza, algo que quizás yo no había visto antes, en el Congreso de los Diputados, unos debates pues que yo creo que van más allá de lo que pudiera ser una conversación. O sea, vemos realmente unos ataques con verdaderos insultos y con un nivel verbal de violencia realmente muy fuerte, que en un momento dado eso pudiera traspasar hacia alguna parte de la población a nivel extremista. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos con el tema de tan radicalizada la derecha y la izquierda, y la coincidencia de estas cosas con la llegada de Donald Trump? Mira, partiendo de lo primero, el asesinato de ese activista, él era cristiano pentecostal. Eso no tiene que ver nada con izquierda y derecha. Eso fue una persona que actuó como un lobo solitario, una persona con problemas mentales, con un trastorno mental. Lo mismo podría decir del joven que atacó a la refugiada ucraniana en el tren. Esos son elementos sueltos. Sin embargo,
Pero en cambio en Estados Unidos se habla que fue un asesinato de la izquierda. Bueno, pero esa es la narrativa. Eso no fue la izquierda que lo mató, ni tampoco la derecha. O sea, nada tiene que ver con eso. Eso es una persona anormal, con un problema psiquiátrico, que tenía acceso a armas, que manejaba armas, que tenía una relación con una mujer trans. Con lo cual ahí entraría un poco el contexto religioso que hablábamos al Podría principio. entrar el contexto religioso y la frustración sobre lo que esa persona profesaba y lo que él estaba viviendo. Entonces, a partir de esa situación, él ejecuta una maniobra que pocos expertos en materiales de guerra la pueden hacer. Porque hacer un solo disparo y pegar en el cuello, yo pienso que él tuvo mucho tiempo de planificación. De hecho, algunas balas tenían inscripciones sobre mensajes especiales. Ese jovencito lo mandó la izquierda mundial, no. A él no lo mandó Rusia, ni lo mandó Xi Jinping, ni lo mandó Nicolás Maduro, ni lo mandó Petro. A él no lo mandó Bachelet, ni lo mandó Pedro Sánchez. A él no lo mandó nadie. Él se mandó él. Entonces no podemos, partiendo de esa situación, aunque afecte a una persona que promovía los discursos de derecha, decir que fue la izquierda que lo mató. O sea, podríamos comparar ese muchacho que mató a Charlie como esos muchachos que entran a una escuela y matan niños. Exacto, una persona con trastorno. Simplemente una persona con un profundo trastorno que hizo un dolor colectivo muy amplio. Sobre los discursos en el Congreso español, te voy a decir lo siguiente, Pedro. El mundo, a pesar de que los avances tecnológicos están a la disposición de todos, el mundo ha retrocedido en el concepto del conocimiento. La capacidad que tú tienes para pensar, hablar y discernir es una capacidad que se ha ido disminuyendo porque en la mayoría de los cuadros políticos del mundo lo importante es lo que yo tengo en términos económicos, no en términos formativos. Por eso hay gente que te miran por encima de los hombros, pero en su cerebro está un profundo vacío existencial. La mayoría de los políticos en la humanidad, por eso el mundo está como está. Estamos en la era de la degradación mundial, no es mentira. ¿Y ese retroceso es consecuencia de? Bueno, posiblemente las grandes comodidades que brinda el mundo ha descuidado el esfuerzo del conocimiento. En el pasado, para tú ser exitoso en cualquier tarea del mundo, tú tenías que esforzarte. Ahora no. Ahora solamente tienes que tener dinero. Y como el dinero es un bien que se adquiere de múltiples formas, ese acceso al dinero ilimitado ha provocado un vacío importante en el conocimiento. Es verdad. Por eso aquí hay gente que no sabe quién es Duarte, ni quién es Mella, ni quién es Sánchez, ni quién es Luperón. Y por eso en España mucho no menos saben. lo que es los BRICS o lo que es la izquierda y la derecha. Claro. Y yo podría decirte, sin ser experto en la historia española, ¿de dónde viene el nombre? ¿Por qué es península ibérica? ¿Por qué es tierra de conejos? ¿Y cuál es el origen verdadero? ¿Y cuáles son los judíos sefardíes que llegaron a la península? ¿Y cuál es el impacto de esas persecuciones musulmanes a partir del año 1100? Todo eso tiene que ver mucho con la historia de España. ¿Y cuál fue la visión que tuvo Colón partiendo de unas cartas que no eran de él, de que navegando al sol poniente llegaban a las Indias? ¿Y por qué los reyes católicos fueron los que aceptaron? Y marcar de que el primer tratado marítimo del mundo, a pesar de que estamos hablando que la Convemar es de 1982, pero el primer tratado marítimo del mundo es el Tratado de Tordesillas. ¿Y por qué Portugal en un momento de la historia tuvo su reino en el propio territorio de Brasil? Todo eso hay que saberlo, pero no. Ahora lo importante es cuánto tú tienes, con quién tú andas, préstame tu cartera, todas esas vainas monetarias. Y eso ha provocado que eso de izquierda y de derecha sea una excusa. En el fondo, Pedro, no saben lo que hacen. Me estás diciendo que se puede llegar a nivel
político por dinero y no por los conocimientos No, que pero tú tú me tienes. estás diciendo, tú me estás haciendo una afirmación o me estás haciendo una pregunta. Las dos cosas. Porque es una afirmación. Yo es una afirmación, pero te la Claro. pregunto No, también. no, 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 no. Si tú quieres llegar, busca cuarto. Exacto. Donde tú quieras. Sí. Tú estás aquí en esta plataforma que yo te felicito porque es una plataforma muy hermosa, con mucha calidad, con mucho alcance y con mucho futuro. Pero tú estás aquí y no al frente de una planta internacional por un factor económico, por una decisión de alguien, hasta que llegue el que ha de llegar. Porque en el mundo vendrá algo, y no será muy lejano, donde lo derecho sea derecho y lo torcido sea torcido. Las capacidades personales no pueden seguir por debajo de las capacidades económicas, de la inconducta, de las malas palabras, de lo incorrecto. El que se dedica a hacerlo bien no puede seguir viviendo mal, y el que se dedica a hacerlo mal no puede seguir viviendo bien. Ya para ir terminando, una pregunta que quiero hacerte también a nivel local, sobre todo lo que estamos hablando de izquierda y derecha. Hemos estado hablando de que la política de aquí o la forma de política de aquí es una forma de política que no es ni izquierda ni derecha, es una forma de política dominicana, que quizás no existe en ninguna otra parte del mundo, pero en base a las tendencias que estamos viendo, que incluso están ya entrando hasta países de Latinoamérica que siempre habían sido de tendencias de izquierdas, ¿crees que pudiera ocurrir que pudiera llegar un outsider de derechas? Es que no establece, repito, aquí no califica, porque yo te voy a hacer una pregunta. Ni siquiera auspiciado por Estados Unidos. No, es que aquí hay una situación especial. Aquí estamos en la era de lo peor. Aquí lo que yo sí veo que puede llegar es un vengador social. Pero eso no se define ni de derecha ni de izquierda. No. El vengador social viene a hacer justicia. La justicia que se le ha negado al pueblo. Pero eso tendría que ser con un levantamiento social. Bueno, pero por lo que sea, porque siempre ha sido así. ¿O tú piensas que en 1844 fue una convención de monjas? No, fue un levantamiento social. Lo que pasa es que nosotros ya sabemos que la trinitaria le dio origen al pueblo dominicano, pero en principio varios miembros de la trinitaria no creían en ella. Lo que pasa es que hoy en día, prácticamente en todas las partes del mundo, pero como tú dices, en la República Dominicana quizás más, quien cambia o pone gobiernos es el poder económico. Sí, pero ¿qué pasa? Eso... La gente vota, pero sí, vota en relación a los poderes económicos. Pero un sector vota, no todo. Pero ¿qué pasa? Eso va a cambiar gracias a la tecnología. Porque el acceso a la información va a producir un levantamiento de conocimiento, amén a que los genios de esta política secuestrada tienen un modelo de distracción social también, porque todo esto está amarrado. No, eso está claro. Esto está amarrado. Toda esta vaina de farándula, de cuerería y toda esta vaina, eso está amarrado también al entretenimiento colectivo de las masas. Ahora, ¿qué pasa? El que aquí yo tenga que cambiar los libros cada 2 años es algo que harta al pueblo dominicano. Sí, claro. Porque eso es un negocio, eso es un abuso, eso es un crimen. Tomar el 4% para la educación para enriquecer a un grupo. Pero la creación de las AFP, por ejemplo, es un crimen. Aquí debería existir una sola AFP pública que maneje los fondos de pensiones. Aquí debería existir una sola ARS, SENASA, ninguna otra, donde todos los dominicanos, públicos y privados, coticen allí y que el sistema le garantice seguridad social a todo el mundo, sacando a los haitianos que no deberían tener seguro aquí, porque no aportan y son nuestros enemigos. Bueno, en España hay una seguridad social del Estado, lo único que también hay una parte privada, que por decirlo de una manera es para quien lo quiera. Claro que tú puedes tener un extra si tú eres un empleado. Exacto. Si tú eres un empleado, hay tú empresas de seguros con unas cotizaciones distintas y tú tienes garantías más amplias. Eso es una cosa. Sí. Y otra cosa es que aquí un grupo de personas se ganen 10,000 millones de pesos manejando un dinero que no es de ellos. O
sea, porque yo digo, no hay problema con que tú seas empresario, pero la mayoría de las riquezas en la República Dominicana, no todas, pero más de la mitad, están creadas gracias al engaño. Y eso tiene un punto final. Nosotros estamos a 5 años, solamente a 5 años, de cumplir 100 la llegada de Trujillo. Y los vengadores sociales aquí llegan cada 100 años. Entonces yo no sé qué va a pasar aquí. Yo no soy profeta, ni quiero serlo, pero la sociedad dominicana necesita mayor justicia para todos. Bueno, Mayor justicia para todos. Janel Ferreira nos acaba de decir, faltan 3 años para las próximas elecciones, pero él está vaticinando que posiblemente en 5 años pudiera llegar un vengador social. Ya hay por ahí alguno que está amenazando con eso, pero imagino que a lo que él se refiere todavía no lo conocemos ni todavía está en la palestra. Lo que pasa es que el vengador social todavía nadie lo conoce, pero además el que va a resolver el problema dominicano no es una persona que se cree el Salvador. Okay. Y la mayoría de los que están allí corriendo se creen salvadores. Sí. Y yo no creo que sea ninguno de ellos. Para ir terminando, y es un tema que también viene interesante y tú lo has comentado y me has dado pie para hacerte esa pregunta ya para ir terminando este excelente programa. Ese entretenimiento social, entre otras cosas, supongo que te refieres también a lo que acaba de ocurrir con la Casa de los Foques. Yo creo que tú y yo estamos en la misma dinámica de pensamiento en ese aspecto. La Casa de los Foques es algo beneficioso para nuestra juventud y para nuestros niños. Mira, yo no creo que yo esté en condiciones, de serte muy sincero, de evaluar el contenido de la Casa de los Foques porque yo no la vi. Yo tampoco. Entonces, yo no la vi no porque no me interesó verla, sino porque no tenía el tiempo para verla. Y yo de lo que no conozco no hablo. Y tampoco yo quiero darle el dado a Santiago Matías, porque yo no creo que sea él. Posiblemente él sea parte de la trama. Posiblemente él sea una víctima del sistema también. Porque la sociedad dominicana no le garantizó a los Foques el ser ingeniero en la NASA. A los Foques es una creación de su propia diligencia. No sé si tú me entiendes. Sí, claro. O sea, es un modelo atrapado. Y en el caso de él o de ellos, lo que se dedican a eso que ellos se dedican, ellos son el resultado de la realidad social. Yo no me pongo a eso. Porque de hecho, él tiene una ventaja. Y es que ha roto con el monopolio de la información. Totalmente. Y eso es importante. Porque antes, Pedro, para tú decir lo que tú estás diciendo aquí, tenía que pertenecer a un clúster, a un cártel de la comunicación. Ya no. Ya tú compraste una cámara de calidad, tú haces un contenido de calidad, tú puedes expresar tu contenido y la gente te va a ver. Y cuando la gente te vea, te va a respetar por tus ideas, por tu contenido o por tu coherencia. Esa parte yo la veo positiva, pero yo no sé, o sea, yo no sé identificarte a ti que si Juan, Pedro, Luca o María son parte de la cháchara. Ahora, yo estoy claro, yo, Janel Ferreira, que yo estoy del lado correcto de la historia, y tú también. No te voy a decir que a los Foques, pero sí un a los Foques pudiera ser ese vengador social. No. No. No, porque no es un tema de red, no es un tema de red. Un like no es un voto y un seguidor no es un militante. No tiene que ver con eso. No, para nada. Es que el vengador social es una persona que va a reunir 3 elementos fundamentales. Y te lo voy a decir por aquí. Tiene que conocer profundamente nuestra historia respecto a Haití, que ha sido nuestro verdugo históricamente. O sea, tiene que ser una persona con conocimientos. Obligatorio, con profundo conocimiento histórico. Tiene que ser una persona amplia en el conocimiento global. Y tercero y no menos importante, es una persona que tenga la capacidad de hacer justicia con mano de seda. Yo para terminar el programa, pero yo creo que acabas de describir a Janel Ferreras. No. Por lo menos las 2 primeras tú las cumples.
Sí, pero yo creo, y mucha gente me ha empezado a decir que prepare candidatura independiente, pero yo le digo la verdad, el que va a resolver el tema dominicano, todavía ni él mismo sabe qué es. Pero yo te digo de corazón, se va a resolver. Y en cualquier momento sale el sol. Bueno, una muy interesante entrevista, una interesante conversación con Janel Ferreras. Me he pasado de largo con el tiempo, pero pienso que este primer programa valía la pena el que nos extendiéramos en el tiempo, porque esta conversación lo valía la pena, y estoy seguro que vamos a tener en otros programas más adelante a Janel Ferreras aquí con nosotros para seguir hablando de estos temas y de temas de actualidad que ocurran en ciertos momentos. Y bueno, yo creo que Janel también nos ha traído algo. Sí, yo te traje este presente. Esta es una mochila de la Cooperativa de Servicios Múltiples y Créditos de las Fuerzas Armadas, la COPINFA, que dirige el Mayor General Otaño Jiménez. Él me hizo entrega. Tú tienes una labor social interesante que quieres regalarse. Está compuesta por cuadernos de 200 páginas de muy alta calidad. Y yo pienso y saludo la visión del Mayor General Otaño y del Contraalmirante Morales, que es el secretario de COPINFA, porque hacer una mochila de esta calidad, si tú la tocas, esa mochila no es para un año, esa mochila por lo menos dura 10 años, ¿entiendes? Entonces... Y vamos a enseñar que no es mentira lo que tú acabas de decir. No, claro, no solamente la mochila. Tiene sus cuadernos sino dentro. También aquí están los cuadernos. Vamos a ver cómo lo hacemos para que no vaya esto a un solo niño, sino vamos a ver si podemos entregar por un lado la mochila con un par de... No, puede entregárselo a un solo niño, que yo más adelante para que llegue un poquito más, y a otro niño poder entregarle solamente quizás 2 cuadernos para poder repartir un poquito más. Y yo podría garantizarte un fardo de una docena más de cuadernos, te lo hago llegar. Sería fantástico. Sí, se lo hace llegar, pero lo importante es saludar esta visión de la Cooperativa de las Fuerzas Armadas, porque es el esfuerzo voluntario de los soldados de la patria, y que ese esfuerzo pueda llegar a niños de escasos recursos. Primero, en primera etapa, los hijos de los militares y de los policías que tienen acceso a la cooperativa, y en segunda etapa entonces al pueblo dominicano, que tiene ahora una combinación perfecta entre lo civil y lo militar. Así que yo felicito al Mayor General Otaño Jiménez, al Contraalmirante Morales y a todos los miembros de la cooperativa de las Fuerzas Armadas. Bien, nos vamos a encargar desde aquí a poder entregar este material a personas necesitadas. Te haremos llegar las imágenes, las fotos, para que pues también se lo hagas llegar a COPINFA, para que pues sepan que también desde aquí estamos haciendo una labor social. Aquí hemos entregado ya en alguna ocasión sillas de ruedas, hemos entregado medicamentos, algunas cosas las publicamos, otras cosas no las publicamos, pero siempre también estamos en un tema de acción social porque creemos que pues es necesario. Así que con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias, Janel, por estar aquí con nosotros. Y esta ha sido pues la primera entrega de Liderazgo Noticioso, donde vamos a estar de lunes a viernes a la 1 del mediodía, todos los días de lunes a viernes a través de la nave digital. Así que nos vemos mañana. Chao, chao.